quedé viendo realmente lo que es anatomía del ojo, solamente le mostré parte de lo de afuera. Entonces, ahora sí vamos a hablar del globo ocular como tal. El globo ocular pues tiene múltiples partes, pero hay que entender varias cosas. Entonces, lo primero es que es redondo, es una esfera, ¿sí? No completamente simétrica y mide más o menos 2.5 centímetros de largo, ¿sí? Y su volumen es de 6.5 mililitros. Ahora, ¿por qué es esto importante? ¿Ustedes alguna vez han visto cuánto se necesita para procesar una muestra de sangre o una muestra de algún tejido por un PCR o alguna cosa? No, señor. Bueno, dependiendo de la muestra, más o menos 2 mililitros. Eso no suena mucho, pero ahora imagínense que ustedes piden o que el infectólogo viene y pide VIH, PCR, PCR VIH de herpes 1, herpes 2, varicela, citomegalovirus. Ahí ya van 8 cc. ¿Y ustedes cuánto cree que tiene el vítreo, por ejemplo, para sacar una muestra de esos, si ya el volumen del ojo es de 6,5 mililitros? Entonces, hay cosas que quiero entiendan para que los mantengan realistas. El ojo es pequeño y a veces sacar muestras o conseguir tejido de un ojo o alguna cosa para cultivo es un poco más complicado de lo que la gente cree, ¿sí? Uno dentro de esa circunferencia o lo que forma la circunferencia de la parte de afuera de ese globo ocular es la esclera, que es un tejido muy duro, del que vamos a hablar más adelante, y la córnea, que es la parte de adelante, el lente de adelante, ¿sí? Entonces, importante saber, la córnea es transparente. La córnea se puede volver opaca, pero cuando se vuelve opaca es porque algo malo está pasando. No tiene vasos adentro, porque si la córnea tuviera vasos o tuviese vasos, no sería transparente, ¿sí? Y tiene un epitelio que le recubre y que crece muy rápido, el cual vamos a hablar más adelante porque es importante. Pero para que la córnea permanezca transparente tiene que estar deshidratada. La foto que están viendo ahí es una foto de un paciente mío con un queratocono. Si ven que no se ve redondo, sino que se ve en forma de pirámide, se ve como un cono literal, ¿sí? Esto ya es un estadio muy avanzado de la enfermedad, pero pues, se les trae para que tengan un poquito más de correlación clínica, ¿sí? Ahora, es más gruesa en la periferia y más delgada en el centro. Importante saberlo. La estructura corneal tiene un epitelio. El epitelio cuando se pierde crece supremamente rápido. Estamos hablando de que una córnea repiteliza en 3 o 4 días. Eso necesito que lo sepan. No es queratinizado. Y crece de afuera hacia adentro. Entonces ustedes pueden esperar que una úlcera corneal repitelice de afuera hacia adentro. Eso se ve cuando ustedes tiñen un paciente en urgencias y perdió el epitelio y está en todo el centro, van a ver que se va a demorar más a que si está en un borde, porque en el borde va a crecer desde el limbo hacia allá, ¿sí? Tiene un estroma que está lleno de fibras que están de tejido conectivo que está dispuesto de manera paralela. Como está paralela, por eso es transparente. Como no está oscularizado, también es transparente. Y tiene una cosa que llama la membrana de Descemet y el endotelio corneal. El endotelio se encarga de sacar agua del ojo. ¿Ahí me oyen o no me oyen? ¿Aló? Sí, doctor. Sí, Ah, doctor, listo. sí se le Sí, escucha. doctor, Es que los sí se audífonos escucha bien. empezaron a sonar. Entonces, la membrana de Descemet es una membrana muy delgada. Entonces, miren, epitelio. No sé si ahí estén viendo con mi mouse o no. Si se vea. No, doctor, no se está viendo el mouse. Ah, perfecto. Pero aquí ya se va a ver. Ahí sí. Ahí se ve Sí, el Sí, punto doctor. negro. doctor. Epitelio. ¿Sí? Si eso se descama, si se pierde, si se raspa, crece rápido, no deja cicatriz. Cualquier cosa que pase debajo de la membrana de Bowman, que es la membrana pues, basal del epitelio, deja cicatriz. Estroma. Todo esto es el estroma. Y aquí está la DSM y el endotelio. Es súper importante porque el endotelio si se daña por algún motivo, por ejemplo una cirugía de catarata o porque ya el paciente está muy viejito, por un trauma, la córnea se va a descompensar porque no va a sacar líquido. Ustedes dicen, y es que soy muy delgadito, pues a mí qué me importa. Pues para que sepan, hay trasplantes de córnea solo de endotelio. Vamos a ver si corre el video o si no, ahí debería. Entonces,
Miren que eso se llama un cisne invertido, está entrando y está raspando el ojo por dentro, ¿cierto? Y está empezando y va a levantar una membrana que es la Descemet y el endotelio. Y eso después se puede trasplantar y se puede colocar de un donante cadavérico. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo se levanta y cómo se ve ahí la membranita? Entonces, sin eso, el ojo no puede permanecer transparente. ¿Se alcanzan a ver el video? Sí, doctor. Ah, bueno. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces ahí se los traje para que fuera, pues para que lo puedan ver, puedan entenderme. Otra cosa que es importante de la córnea no tiene vasos, pero está supremamente inervada. Muy, 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 muy inervada. Entonces, cualquier cosa, sobre todo en el epitelio corneal, duele como un demonio. Eso que ven ahí es una lesión de una úlcera dendrítica. Eso duele y el paciente se queja y les dice que es el peor dolor de su vida, así haya tenido 3 hijos, todos parto natural o haya tenido una torsión testicular, les va a decir que eso les duele, que eso les duele mucho más, ¿sí? Esta pequeña lesión que hay aquí, porque primero los herpes duelen como un demonio y segundo, el ojo tiene demasiados receptores para dolor. Ustedes cuando les llega un paciente con una úlcera corneal, por ejemplo, de este tipo, van a ver que es una persona que está agonizando el dolor y no hay nada que uno pueda hacer para quitárselo. Colóquele anestesia, colóquele AINES, colóquele esteroides, opioides y no le quita ese dolor, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta porque lo van a ver en urgencias. Cuando algo les duele en un ojo, duele muchísimo. Ahora, la esclera. La esclera es un tejido rígido que está pegado a la córnea, que compone pues, el resto del ojo. Es súper duro. De ustedes hubo uno de los compañeros que me acompañó a una evisceración y pues a él le consta que uno lo agarra y lo puede agarrar súper fuerte con unas Axon, que son unas pinzas que para nosotros son gigantes, y eso no se rompe y se siente durísimo. Y para poderlo cortar toca con unas tijeras grandotas, no se puede con unas iris, toca casi que con tijeras de piso. Y esto es lo que le da el soporte por fuera al ojo. Pero también como es tan rígido, no se expande. Entonces, cuando uno tiene un trauma contundente, las presiones dentro del ojo pueden subir mucho y explotarse o abrirse porque este tejido no es elástico. Pero ¿en quién sí es elástico? En los niños. Ahora, ¿por qué el cuento de que en los niños es elástico y por qué es importante saberlo? Si yo tengo la presión aumentada en el ojo cuando estoy de adulto, pues esto no se va a expandir, pero en un niño, como es elástico, sí puede. Eso que están viendo ahí atrás es un nervio óptico. Y aquí se ven como unas fenestraciones, como unos huequitos. Esa es la parte más posterior del ojo y es por donde salen los nervios que conforman el nervio óptico, ¿sí? Todas esas fibras nerviosas que conforman el nervio óptico del ojo. Pero también, como es rígido, es el sitio donde ellas se pueden dañar y se dañan en los glaucomas cuando sube la presión. Por eso se ven así. Y eso da una apariencia de nervio glaucomatoso. Y lo que les conté de los niños. Cuando las presiones están elevadas, sobre todo en los glaucomas congénitos, la esclera se aumenta de tamaño y se estira y genera una cosa que se llama un bulbtalmus, y es que se ven los ojos salidos y grandotes y azules. Tanto la esclera como la córnea son mucho más elásticas en ellos y por eso toma como esa forma, ¿sí? Ya después de la esclera, ¿qué les tengo que hablar? Hay una estructura que se llama el limbo, que es la unión entre la córnea y la esclera, que es esta zona de aquí, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque tiene ahí todas las células madres que van a poblar la córnea. Si esas células madres se pierden, se queratiniza o no, se queratiniza no, sobre todo se conjuntivaliza el epitelio corneal y pierde sus características de transparencia. Pero además, no solo es esa estructura anatómica, sino también hay muchas cosas debajo que para nosotros son importantes para tener en cuenta. El limbo también tiene células inmunes. Y uno dice, bueno, ¿será que eso se puede ver? ¿Por qué? Esos llaman unos nódulos de Horner-Tantras. Están presentes en los pacientes que son muy alérgicos y son puras células inmunes generando reacción
y eso, pues para los pacientes es insoportable y necesita tratamiento. Si alguna vez ven eso, por favor, remítanlo y van a ver que los pacientes van a estar miserables y les va a picar terriblemente los ojos. Entonces, les estaba hablando de que el limbo no es solo la parte de arriba, no es solo esta zona donde está la córnea y pasa la esclera, sino que cuando uno hace un corte del limbo, para nosotros es una referencia anatómica muy importante, porque en esa misma zona, debajo de la córnea, se juntan unas estructuras que forman una cosa que llama la malla trabecular. Y a través de la malla trabecular, que sería en este caso esta zona de aquí, yo sé que es difícil de entender, pero aquí viene la córnea arriba, está la malla trabecular y aquí está el iris. Igual aquí, córnea, solo que este es en un solo plano, este es como una reconstrucción 3D. ¿Sí? Malla trabecular, el iris, la raíz del iris y la cámara anterior. ¿Sí? ¿Qué es lo importante de esa estructura? Por ahí sale el líquido del ojo. Si eso se tapa, se sube la presión, y si se sube la presión, yo puedo tener daños por presión aumentada, puedo tener algún tipo de glaucoma, o puedo tener un cierre angular agudo que duele un montón y molesta. Cuando este espacio es muy estrecho, el iris se puede pegar a la córnea y cerrarse completamente. ¿Listo? Entonces, esto es un dibujo. Yo sé que son difíciles de entender, yo me demoré mucho tiempo en hacerlo, pero como para que tengan más o menos una idea del espacio que corresponde a la malla trabecular, ¿sí? Ahora, obvio, todas estas reconstrucciones son o dibujos o cortes histológicos, ¿cierto? Pero nosotros gozamos de muchas cosas de tecnología y entre esas gozamos de una cosa que se llama el OCT de segmento anterior o el OCT en general, que nos permite hacer cortes prácticamente con resolución histológica de las estructuras del ojo. Entonces lo que están viendo es lo mismo que estábamos viendo en las imágenes, donde se ve la córnea aquí, se ve el iris acá, y acá está el ángulo donde está depositada la malla trabecular, ¿sí? Y en un glaucoma de ángulo estrecho, miren que el iris se pega y desaparece este espacio, ¿sí ven? Aquí el iris está pegado contra la córnea, aquí el iris está pegado contra la córnea y desaparece completamente el espacio por donde puede salir líquido. Y cuando eso pasa, las presiones en el ojo se disparan, duele, a los pacientes les da ganas de vomitar, acaban en urgencias, ciegos, y es terrible. Y esta es una foto mía tomándole fotos a un ángulo que es muy estrecho, de 7.5 grados, cuando lo normal es que esté o tenga que ser mayor de 20. ¿Listo? Ahí me veo yo en el reflejo. Ese después les muestro el equipo. Entonces, ahora vamos a hablar del iris. El iris, que es la parte que le da color al ojo. Ahí no traje foto, pero pues hay muchas que ya han visto todo esto. Sí, nada de la... El iris es un esfínter. El iris tiene la capacidad de contraerse, pero también al contraerse puede cerrar la pupila o dependiendo del músculo. Bueno, tiene dos músculos. Dependiendo del músculo que se estimule, funciona como un esfínter. Se cierra, ¿sí? Y tiene otro músculo que abre el iris. Entonces, en uno las fibras son redondas y eso hace que cuando se contraigan se cierra la pupila y en el otro las fibras no son redondas, sino que son todas, están puestas de manera horizontal y eso hace que cuando se contraigan la pupila se abra. ¿Sí? Téngalo en cuenta porque uno puede tener muchos tipos de daños del iris que después van a llevar a patologías que van a hacer que el iris esté o dilatado o contraído o que pierda sus funciones de motilidad. Pero ahora, cosas para tener en cuenta. ¿Ustedes para qué creen que se usan los receptores alfa 1 en el cuerpo? ¿Alguno? ¿Alguno da más? Vasoconstricción. Entonces, los receptores alfa 1 mueven una cosa que se llama el músculo liso, ¿cierto? Entonces, algunos, los alfa 2 sobre todo son los que constriñen y eso. Pero bueno, alfa 1 contrae músculo liso. ¿Y de dónde hay músculo liso? En todas las vísceras. En todas las vísceras. Dentro de esas hay una víscera que se llama que la vejiga y el tracto por donde sale, ¿cierto? Ahora ustedes ahora ustedes preguntan, ¿qué tiene que ver la vejiga con el ojo? Los dos sitios o el sitio para el que se usan los bloqueadores de alfa 1 usualmente es para la vejiga y para el tracto urinario.
porque cuando uno le da a un paciente bloqueadores alfa 1, pueden orinar cuando tienen una obstrucción. Entonces, todos los pacientes con hiperplasia prostática que les dan bloqueadores alfa 1, pues viven matados de la dicha porque entonces pueden volver a orinar y no tienen retenciones. Pero resulta que el iris está lleno de receptores alfa 1. Y si se bloquean, genera una atrofia marcada de ese músculo liso y una atrofia marcada del iris y puede llevar a una enfermedad que se llama un floppy iris. Y para los que pudieron entrar a cirugía de catarata, pues vieron que para mí es muy importante que el iris dilata y cuando no dilate, para mí es son más complicadas las cosas. Eso se los dejo porque incluso una de las recomendaciones de la Sociedad Americana de Urología es antes de iniciarle tamsulosina a un paciente con obstrucción urinaria, si no es obligatorio, piensen en mandarlo a donde el oftalmólogo para que lo opere de cataratas, así no tenga cataratas. Listo. El iris está lleno de melanocitos. Y si está lleno de melanocitos, le pueden dar melanomas para tenerlo en cuenta. Listo. Tenemos el cuerpo ciliar. Ahí están viendo una cirugía de una catarata complicada, pero ahí se alcanza a ver parte de las zónulas que están pegadas al cuerpo ciliar. Si ven ese mundo de tiritas, esas son las tiras que sostiene el cristalino en su posición. Y el cuerpo ciliar además tiene una función muy importante que es que produce líquido. Produce una cosa, un hiperfiltrado del plasma que se llama el humor acuoso, que es lo que nutre el ojo por dentro, porque como no puede tener sangre, necesita, no el ojo, el cristalino y la córnea y el iris. Bueno, el iris sí tiene vascularización, pero esas zonas, porque no puede tener ningún color, porque si tiene algún color no nos permitiría ver, ¿sí? No puede tener glóbulos rojos. Ahora, ¿ustedes qué creen que duele? No afuera del ojo. Afuera del ojo la córnea sin lugar a dudas es el sitio que más duele, pero adentro del ojo. Cuando un paciente tiene una uveitis, tiene una inflamación de esas durísimas, ¿qué creen que es lo que le produce el dolor? Cuando tiene un glaucoma incluso, que se sube la presión, ¿qué tejido creen que es el que duele? Bueno, es todo el tejido veal, todo lo que es iris, cuerpo ciliar, ¿sí? Y una manera de quitarle el dolor asociado a eso es obligar a ese tejido a que se relaje y a que las fibras musculares lisas que tiene se relajen. Y para eso uno le puede aplicar midriáticos. O sea, un paciente que llega con mucho dolor a urgencias, si ustedes ven y no es un glaucoma, le pueden dilatar las pupilas y eso le va a poner a ver borrosísimo, pero va a hacer que se le quite el dolor. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta o que le mejore. Entonces, lo que ya vieron ahora, las zónulas. Las zónulas sostienen el cristalino. El cristalino es un lente que está sostenido en el centro del ojo y es un lente que nos permite ver, un lente que tiene un poder de 15 a 20 dioptrías, pero que además en la gente joven es elástico y se puede mover y se puede acomodar y nos permite ver de lejos y de cerca. Ya cuando nos vamos volviendo más viejitos se vuelve rígido y ya no nos deja ver sobre todo de cerquita, ¿sí? El cristalino para nosotros es súper importante porque resulta que se pone opaco con el paso de los años y aparecen las famosas cataratas. Y uno lo puede sacar y puede reemplazarlo por uno artificial para poder seguir viendo, ¿sí? Pero hay muchas patologías que pueden afectar el cristalino, no solo las cataratas. Eso, por ejemplo, es un cristalino subluxado. Si ven, aquí está el lente, todo esto es el lente, y aquí están las zónulas, y eso debería estar aquí en el centro, no por allá, debería estar aquí. Y ahora les voy a mostrar una, un video donde se ve el cristalino y se ven otras cosas. El cristalino, por favor, pónganle cuidado a esto. Está metido dentro de una bolsa que se llama literal el bag capsular, bolsa en inglés, la bolsa, ¿ya? Es muy importante que sepan que está ahí, porque nosotros cuando operamos a un paciente de catarata, sea el abuelo de alguno de ustedes o el papá que ya esté en sus 60, 70 años, lo que hacemos es que sacamos ese cristalino de esa bolsa y le intentamos preservar lo más que se pueda para poder colocar adentro un lente. Si esa bolsa se rompe, si esa bolsa se pierde el sostén para el lente y uno queda, le toca recurrir a otras cosas diferentes, pero no es lo ideal. Pero se los digo porque todos ustedes van a tener parientes o casas que le van a decir, oiga, usted que es médico, me van a operar o van a operar a mi abuelo, a mi tía o algo.
¿qué es lo que van a hacer? Y esto es más o menos lo que se hace. Ahí se está rompiendo la cápsula anterior de ese bag, de esa bolsa, y se está dando acceso a ese cristalino que está allá adentro, ¿sí? Entonces, ahí rompimos eso. Esa cápsula anterior mide 15 micras. Entonces, 15 micras es muy, muy delgado y uno tiene que ser muy delicado. A los que les toque cirugía, pues van a ver. Y después uno entra con con un aparato que se llama un facoemulsificador, que no es un láser, por favor, porque todos los pacientes llegan diciendo, y me van a operar con láser. Eso no es un láser. Y uno se aspira y se come ese cristalino. Ahí lo están rompiendo, ¿sí? Y después se van a aspirar todos esos cuadrantes. Y ahí van a ver cómo va a coger un cuadrante y se lo va a traer. ¿Por qué se los muestro? Porque por favor es importante que lo entiendan. Uno dice, bueno, una apendicectomía sacan un apéndice. Aquí se saca el cristalino, pero se hacen muchas otras cosas, ¿sí? Y después, cuando ya ese espacio queda vacío, uno coloca un lente dentro del ojo. ¿Listo? Eso se puede hacer en la cirugía de catarata y es una cirugía que es curativa, ¿sí? Los pacientes vuelven a ver. Es como si fuera un milagro. Y hay que dar lentecito muy bonito en su sitio. Ahora, vamos a hablar de la parte de atrás del ojo. Entonces, todo esto que habíamos hablado es solo de la parte de adelante, ¿sí? Era solo de este pedazo. Ahora vamos a hablar de todo esto. Está la cavidad vítrea, pues el cuerpo ciliar que ya hablamos un pedazo, la retina y la coroides detrás. ¿Listo? Hasta el momento tienen dudas, tienen preguntas. No, señor. ¿Seguros? Por mi Doctor, parte, no, doctor. Sí. digamos, pues en estos pacientes que se realiza todo pues, la cirugía de catarata, ellos tienen, digamos, como en otras cirugías que tiene como que un tiempo límite de duración de la cirugía o ya es para toda la vida. Eso es para toda la vida. El lente se queda con uno el resto de vida, a no ser que por algún motivo extraño toque sacarlo. ¿Listo? Esos lentes normalmente no se opacifican, a veces lo hacían, sobre todo los de silicona, pero ya esos ya prácticamente no se usan. Y se deja el lente ahí y eso se fibrosa un poquito. Pero aquí vamos a hablar de otra cosa por la que necesito que entiendan. El ojo es un paraíso inmune. Lo íbamos a hablar más adelante, pero para que lo tengan en la cabeza. Las proteínas y el sistema inmune en el ojo funcionan completamente diferente. Entonces ese lente nunca es reconocido como un cuerpo extraño, para que lo sepan, ¿sí? Entonces se puede quedar ahí el resto de vida y no le va a pasar nada al ojo. ¿Listo? Entonces, coroides, retina y humor vítreo. Detrás del cristalino hay una gelatina que es prácticamente toda agua, ácido hialurónico y colágeno. El colágeno es lo que la hace es viscosa y es súper viscosa. Y ocupa más o menos 2/3 del ojo, ¿sí? Está muy pegada a una zona que se llama la base vítrea, que es como en esta zona de aquí. Está muy pegada alrededor del nervio óptico y en los vasos retinianos. ¿Por qué necesito que sepan que está muy pegada? Porque esa gelatina se va deshidratando con los años y cuando se va deshidratando se colapsa. Y cuando se colapsa, aparece una cosa que se llama el anillo de Weiss, que es ese anillo que se ve ahí, que es cuando se suelta el nervio óptico y uno lo ve, y la gente dice, me salieron moscas. Sí, ven eso, y ellos ven el anillo y lo ven flotando. Pero también puede pasar que se traccione la retina y no sé que también lo vean ustedes, pero en esta zona hay un roto. Si ven que aquí está levantado y ahí abajo se ve blanco y aquí se ve más naranja, ahí lo dejo quieto para que les actualice. Ahí hay un roto.
Ese roto es un desgarro en la retina. La retina no está desprendida, pero hay un desgarro. Y por ahí puede entrar líquido y separar la retina del EPR, y al separarlo, la retina desprenderse y no quedarse ciego. ¿Listo? El EPR y la retina. La retina es un tema súper complejo, entonces les voy a hablar a grandes rasgos porque hay una subespecialidad solo dedicado a esto, pues, y todavía no han ni medio entendido todos los procesos tan complejos que suceden. Pero entiendan la retina como una capa transparente llena de receptores. Y esos receptores se estimulan con la luz. Y cuando se estimulan con la luz, mandan unas señales muy complejas al cerebro y el cerebro lo entiende como una imagen. ¿Sí? Dentro de esos receptores o esa capa está pegada una cosa que se llama el EPR o epitelio pigmentario de la retina, que es este de aquí. ¿Sí? Y ese se encarga de producir o de metabolizar muchas cosas para esa retina, porque esa retina produce metabolitos a la lata porque la visión consume mucha energía. Y además de eso, se encarga de nutrirla y entregarle aire. Nosotros tenemos vasos en la parte de arriba, que se llama la retina interna, y en la parte de afuera no hay vasos, porque si aquí hubieran vasos los veríamos. Entonces, estos de aquí arriba nutren este pedazo y el EPR nutre el pedazo de abajo. Si yo tengo sin soporte vascular la retina por más de 6 horas, se murió y no hay nada que hacer. Entonces, un desprendimiento de retina que comprometa los sitios de la visión, que ya vamos a hablar más adelante, que dure más de 6 horas sin estar pegado, pronóstico visual es regular, gracias. ¿Sí? O un infarto de la retina. Ahora, nosotros, como les mostré, hay OCT de segmento anterior, pero también hay OCT de segmento posterior. Esto es un equipo que con el simplemente mirar adentro del ojo es capaz de mostrarnos directamente todas las capas de la retina. Y aquí está la capa de fotorreceptores. Si hay algún daño en esa capa de fotorreceptores, la visión se pierde. Hay dos tipos de fotorreceptores. Bueno, hay muchos más, pero en general dos. Conos y bastones. Los bastones están regados por toda la retina, pero sobre todo en la periferia, la parte más afuera, y son muy sensibles a la luz. Eso hace que podamos ver de noche y que podamos ver objetos, por ejemplo, cuando pasa la moto por el lado o cuando alguien va corriendo eso, sin mucha definición, pero nos dice rápidamente dónde están. Y están los conos que están solo en los 5 grados centrales del ojo, o la mayoría están ahí, que sería como este pedazo que están viendo, que es un pedazo muy chiquito del ojo, que realmente es un pedacito, que es lo que nos da la visión de colores, pero además de la visión de colores es lo que nos da la visión de profundidad. Entonces, cualquier daño en esta zona, y sobre todo en esta zona central, que se llama la fovea, y esto se llama la mácula, va a llevarnos a una cosa que es que vamos a perder la visión de definición. La persona va a seguir viendo, pero ya no va a reconocer las caras, por ejemplo. Y eso pasa en muchos pacientes viejitos con degeneraciones maculares relacionadas con la edad, o con infartos, o con algún otro tipo, por ejemplo, agujeros maculares. Es muy pequeña la zona que nos da visión de definición. ¿Listo? Estos son los conos, son los bastones, ya les había hablado. Conos por la forma que tiene cono y bastón por la forma que tiene bastón. De los conos hay como otros 4 o 5 subtipos, y este es un dato curioso para que lo tengan en cuenta. Hay uno que ve rojo, ¿sí? Hay otro que ve los azules y hay otro que ve como los amarillos verdes, ¿sí? Bueno, pero resulta que las mujeres tienen otro de color rojo, diferente al que tenemos nosotros los hombres. O sea, los hombres tenemos uno solo, las mujeres tienen dos. Entonces, cuando uno viene y le dicen, oiga, es que eso es fucsia, es que eso es no, el magenta sí se distingue, pero es que eso es fucsia, es que eso es palo de rosa, es que eso es coso, y usted le dice eso al novio o la esposa le está diciendo a uno eso y no ve todo del mismo color o lo ve como de rojo de tonos distintos o algo. Es cierto, las mujeres tienen la capacidad de ver un rango diferente de colores, ¿sí? Ahí para dato curioso, para que lo sepan. Entonces, les estaba contando sobre la irrigación de la retina ahora. Nosotros tenemos una cosa que se llama la arteria central de la retina, que viene y se divide en 4 ramas, y esas ramas todas irrigan la retina, pero además de eso tenemos una cosa que se llama la coroides,
que es que de esa misma arteria, antes de entrar al ojo, sale una cantidad de vasos que forman un plejo vascular súper complejo, ¿sí? Que sería este de aquí abajo, que da y da y da sangre, porque resulta que el ojo es, o la retina, es el tejido que más sangre o que más oxígeno consume en relación a su peso. O sea, sí, el corazón consume más tejido, más sangre que el ojo, y los músculos consumen más sangre que el ojo, pero no en relación a su peso. Si el ojo midiera lo mismo que el corazón, consumiría muchísimo más sangre, ¿sí? Y es muy sensible a las pérdidas de oxígeno. Entonces, para resumirles, aquí vienen cosas. Esta es una misma paciente, un ojo derecho y un ojo izquierdo. ¿Qué ven aquí? ¿De qué color? Las mujeres que tienen más receptores de colores. ¿De qué color se ve más o menos esa retina? ¿Alguien se anima a decir? Salmón. Se ve salmón, se ve rosa, se ve como anaranjadita, como más. ¿Y de qué color se ve la del otro lado? Mucho más pálida. Se ve mucho más pálida. Eso es una paciente que, les- que llegó cuando yo estaba en residencia. Esa foto la tomó un compañero mío de residente, sí, que fue y se hizo colocar ácido hialurónico. Y al otro día se levantó y no veía. En el ojo izquierdo hizo una oclusión de arteria central de la retina y se murió toda la retina. Ese ojo está condenado a quedarse ciego porque se fue un pedazo de ácido hialurónico y tapó allá. Entonces, ahí ven, y no está, por ejemplo, la retina sensorial, que es la parte de afuera, está viva, pero la retina interna, que es la que lleva los estímulos, está muerta, entonces se quedó ciego. Y es súper sensible a las pérdidas de irrigación. ¿Listo? Y nuevamente, como mensajes de otras cosas. ¿Se acuerdan que hablamos de que el ojo es un paraíso inmune? Ahí están viendo un trauma en esa paciente, esta también otra paciente que llegó en urgencias cuando estaba en residencia. Esto que ven aquí es la coroides saliéndose. Pero resulta que la coroides, que la retina, que el cuerpo ciliar, el cristalino, tienen muchas proteínas que el sistema inmune no está acostumbrado a conocerlas. Y una vez pasa este desastre y uno intenta cerrar el ojo y esa paciente no vuelve a ver por ese ojo, el cuerpo puede quedar sensibilizado a esas proteínas y puede empezar a atacar el ojo contrario. Es una cosa que llama una oftalmía simpática. Entonces, cuando vean un paciente con un trauma, sobre todo un trauma que se vea como penetrante, intenten que el oftalmólogo lo haga lo más rápido posible, porque cerrarlo rápidamente puede disminuir la exposición de esas proteínas al sistema inmune y podría salvarle potencialmente el otro ojo, así el otro ojo no le haya pasado nada. ¿Listo? Y vamos a rematar con unas últimas cositas, el nervio óptico. El nervio óptico queda en la parte de atrás del ojo, que en un sitio que se llama el polo posterior, está lleno de las fibras nerviosas que vienen de las células ganglionares. Tiene un tamaño muy variable, desde 1.8 hasta 3 milímetros o incluso más grande, y tiene tres porciones. Una que está dentro del ojo, una que está en la órbita y una que está intracanalicular, ya es en la parte ósea hacia el cerebro. Importante, cuando uno tiene un trauma, a veces se puede golpear en la parte intracanalicular y ahí generarse una neuritis óptica traumática o una neuropatía óptica traumática. Tiene una parte orbitaria, que es cuando los músculos de alrededor del ojo se crecen en una orbitopatía distiroidea, pueden comprimirla y dañarla. Y tiene una intraocular que pues le puede dar el glaucoma en esa zona. Entonces, ¿qué es esto que les traigo aquí? Esta imagen son las capas de las fibras nerviosas que van bajando y van entrando del ojo, y eso es un corte histológico. Pero yo, para mí, ¿para qué me sirve un corte histológico si yo no voy a ver nunca un ojo muerto? No, nunca va a haber un ojo muerto, pero los podemos ver en los OCTs de segmento posterior, en los OCTs de nervio óptico. Entonces, esto es un cable lleno de cablecitos. ¿Qué pasa si este número de cables está definido? Digamos que son 1.000.000 de cables. ¿Qué pasa si este mismo nervio ya no midiera 1.8, si midiera 3 milímetros? Va a haber un espacio vacío, ¿cierto? Van a ver cuando roten conmigo en consulta que les va a tocar. Este es un corte histológico, pero tomado con un OCT de un paciente vivo.
se ve la misma imagen de los nervios metiéndose, la capa de fibras nerviosas entrando al nervio óptico. Y esto es un OCT de nervio óptico donde miren que este nervio mide 3 milímetros. Son nervios grandotes. La capa de fibras nerviosas, por muy grande que sea, no va a llenar todo ese espacio y va a tener un nervio vacío y va a tener un nervio glaucomatoso. Bueno, muchachos, eso es lo que les traía para esta noche. ¿Alguna duda, alguna pregunta? O espérenme 2 minuticos ya. Ahora sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, doctor, ¿usted me podría repetir la última parte, por favor? ¿De qué el nervio óptico? Sí, pues Entonces, que usted nos mostraba que deja un espacio cuando está ingresando sí, para si ustedes ven esta convertirse. imagen que es un corte histológico, o sea, ahí cogieron el nervio óptico y lo mocharon, ¡pum! ¿Sí? Son muchos cables que están haciendo un cable grandote, ¿cierto? Como imagínense un cable de cobre de esos que son peluditos de muchos cablecitos, ¿sí? Ahora, imagínense que ese número de cables siempre es el mismo, pero el tamaño del nervio óptico cambia. Ahora ya no mide 1.8 milímetros, sino que mide 3. Pues uno lo va a ver con un espacio vacío. Este gris oscuro de aquí es un equipo que nos permite medirlo. Este gris oscuro de acá son las fibras nerviosas y el gris clarito es un espacio vacío. Entonces esto es un nervio óptico grandote que además tiene menos de los que debería, porque estos deberían estar alrededor de 110. Entonces tiene menos cantidad de fibras nerviosas, pero además tiene un nervio grandote, pues va a haber un espacio vacío en el centro. Eso lo van a ver cuando estemos en consulta en los pacientes con glaucoma, que pues, yo reviso el nervio óptico y se ve el espacio vacío y les pido exámenes y les pido cosas. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta y lo entiendan un poquito más. Ah, listo, doctor, gracias. Listo. Preguntas curiosas, cosas que les haya llamado la atención. Hasta intenté colocarle un poquito de cosas más didácticas, pues para que pudieran ver. Doctor, una pregunta. Sí. Pues yo había leído, o bueno, escuchado sobre que el ojo parte o toma parte del oxígeno de la atmósfera como tal, porque en los buzos había como un tipo de queratitis que se producía al usar de forma Es constante los cierto, lentes. es cierto. Entonces, no es todo el ojo, es la córnea, el lente que tenemos adelante. Vamos a ver. Entonces, pónganle cuidado a esto. Hay varias cosas. Ustedes han visto que cuando se levantan por las mañanas, a veces se levantan viendo un poquito más borroso y pasan unos minuticos y uno empieza a ver mucho mejor. Sí, doctor. Entonces, la córnea, que es el lente de adelante, como les dije muchas veces, tiene que estar deshidratado y la exposición al aire la deshidrata. Pero además de eso, el epitelio corneal, este epitelio, no tiene ningún vaso que lo nutra. Entonces, los nutrientes vienen por difusión desde aquí adentro, desde el humor acuoso, pasan por la membrana de Semet, pasan por el estroma y llegan aquí. Pero ahí no siempre les llega oxígeno. Entonces, ¿de dónde toma el oxígeno esto? Lo toma de afuera de la superficie. ¿Y cómo se da uno cuenta de eso? ¿Quién de ustedes usa lentes de contacto? Bueno, los que usen lentes de contacto, los lentes de contacto inicialmente no eran permeables al oxígeno, generaban unas keratitis durísimas porque nunca les llegaba oxígeno al ojo del paciente. Después aparecieron los gas permeables que son rígidos pero dejan pasar el oxígeno y ahora están los de silicona fluorados que dejan pasar mucho más oxígeno y son los que son cómodos, blanditos que uno se coloca y que no tienen mucho lío para adaptarse. Esos lentes vienen fluorados para dejar precisamente pasar oxígeno, para poder nutrir el epitelio. ¿Alguna otra pregunta? No, gracias, doctor. Uno incluso los ve, la gente que usa lentes de contacto por más tiempo de lo que debería, como hay un deprivamiento de oxígeno, se empieza a vascularizar la córnea. Y ahí uno sabe que les toca decirle, oiga, deje de usarlos porque se va a hacer un daño importante. ¿Listo?
Doctor, yo tengo otra pregunta. Ujú. Con respecto al ojo seco, digamos, es que pues he visto que en pacientes que tienen, digamos, lesiones corneales tienden a tener mayor facilidad a generar un ojo seco secundario pues a toda la lesión. Si se supone que la córnea tendría que mantener más bien deshidratada, ¿a qué se debe que el ojo seco? O que necesite estar echando constantemente. Entonces, el lío es que eso es un balance. Que la córnea tenga que estar deshidratada no significa que el epitelio corneal tenga que estar deshidratado. Si el epitelio corneal no tiene ese líquido, no tiene líquido, se muere. O sea, es una cosa que se llama una queratitis punteada. Y como tiene que, todos los nutrientes tienen que atravesar todo esto, él toma oxígeno del aire, pero también toma nutrientes de la lágrima. Entonces, si no hay una buena cantidad de nutrientes y la lágrima tiene un pH muy alto y además de eso está lleno de material proinflamatorio, ese epitelio se daña y si ese epitelio se daña, eh, se pierde también parte de la impermeabilidad y deja entrar líquido y esto también se puede hidratar. Es lo que pasa en los traumas. ¿Sí? En los traumas uno ve alrededor edema y es por la pérdida también del epitelio. Entonces es un balance. Tiene que estar hidratado, pero el epitelio. El estroma tiene que estar deshidratado y el encargado de deshidratar todo eso es el endotelio y la membrana de Descemet que están frente a una cámara llena de líquido. Es un mundo complejo para poderlo mantener como en la misma, como en una hemostasia adecuada. Gracias, doctor. Eh, sí. ¿Alguien más? No, doctor. Por mi parte no, doctor. Bueno, espero hayan aprendido algo hoy y Muchas espero les sirva Doctor, sobre muchas todo para gracias. cuando roten. ¿Listo? Doctor, ¿usted nos podría compartir los diapositivos, por favor? No la grabaron, la hubieran grabado. Ah, no sé si estén grabando, pero es que como tiene videitos, de pronto por eso, para verlos chismosear. Ah, sí, como quieran. Yo después, si cualquier cosa, se las mando, no hay lío. Eh, una pregunta. ¿Usted alcanza a tocar Semana Santa, asumo? No, doctor, estamos en vacaciones. Por eso, ¿en Semana Santa ustedes entran a vacaciones o quedan con ese espacio libre? Sí, entramos a vacaciones, Ah, doctor. listo, perfecto, está bien. Era para saber si iba a haber gente o no iba a haber gente. Porque la clínica oftalmológica va a estar cerrada en Semana Santa, entonces ver si había algún grupo, ver qué hacía con él. ¿Listo? Bueno, Gracias, doctor. era eso. Que descansen. Sí, Gracias, buenas doctor. noches. Hasta Muy luego, doctor. tarde. Gracias, Muchas doctor. gracias. Adiós. Chao.